¿Qué hay? Saludos por aquí con un nuevo video de El Profesor Nectalí. Y en esta oportunidad voy a tratar un tema muy importante sobre una pregunta que me han hecho durante estos 15 años de labor pedagógica, no solamente de mis estudiantes, también muchos de mis colegas. La pregunta es, ¿quién inventó las matemáticas? Y para responder a esto, vamos a tratar de explicar algunas cosas. Empezando, por ejemplo, por decir que las matemáticas tienen un carácter inherente a la humanidad desde que los humanos prácticamente están en la faz de la Tierra. Es decir, podemos decir que hay matemática desde hace 6 millones de años. Sin embargo, con la invención de la escritura en Sumeria, hacia el 3500 a.C., y empieza la historia, es que podemos ver que propiamente la matemática empieza. Prueba de eso tenemos, por ejemplo, la tablilla de Plinton en el año 1900, por cierto, en la época de Abraham. O por ejemplo, el papiro de Rin en el 1650. Pero tenemos que llegar hasta el siglo VI, más o menos en el 540 antes de Yeshua HaMashiach o Jesucristo, para que se conozca la palabra matemática. Es decir, para que Pitágoras de Samos, matemático, filósofo, músico y líder religioso, inventara este vocablo, que significa aprender un tema, o lo que se aprende, o el conocimiento de un tema. Es discutible realmente el significado del vocablo en griego. Más o menos en el 300 a.C., Euclides hace algo bastante inusual, que es el primer libro conocido de matemática llamado Los Elementos. Es un libro conformado por 13 tomos que habla de muchos temas, pero la mayoría de los tomos son de geometría. Claro, estamos diciendo que no todas son autorías de Euclides, sin embargo, es muy loable que haya podido recopilar y clasificar todos estos conocimientos en un solo libro. Dentro de esto podemos decir que existen muchos hombres, y por supuesto también muchas mujeres, dedicadas a la labor matemática. Durante mucho tiempo, es decir, en todas las culturas ha habido hombres y mujeres que se han dedicado a tratar de explorar en el tema matemático. De las ramas matemáticas que se conocen, son muchas, dependiendo de los autores que quieran clasificar. Por ejemplo, las más conocidas son la aritmética, el álgebra, la geometría, el cálculo, la lógica matemática, la probabilidad y la estadística. Dicho esto, podemos nombrar algunas cosas. Por ejemplo, en el siglo V, casualmente, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, con Brahmagupta, se conoce la existencia del cero. Y también en esa misma época se inventa algo que va a ser el lenguaje de las matemáticas hasta la actualidad, que es la invención de los números indoarábigos. Se llaman indoarábigos porque lo inventaron los hindúes, pero los árabes lo llevaron por todo el mundo conocido. Si llegamos hasta el siglo XVII, con Isaac Newton, inglés, y con Leibniz, alemán, podemos ver una nueva rama que es el cálculo. Y a la vista del cálculo, las matemáticas cambian para siempre, porque la forma de enfocar los problemas y la forma de dedicarse a resolver enigmas matemáticos desde hacía muchos siglos cambió para siempre, pues la técnica es una diferente. Así como también podemos nombrar las geometrías no euclidianas que surgieron para esos tiempos con Euler en Alemania, o con Lobachevsky en Rusia, o Bolyai en el Imperio Húngaro. Geometrías que no se parecían a los elementos, es decir, geometría no euclidiana. O por ejemplo, en el siglo IX, Al-Khwarizmi con sus tratados célebres de álgebra, una nueva forma de ver las aplicaciones algebraicas.
Podemos también nombrar en el siglo XIX a Carlos Gauss o a Karl Gauss, el príncipe de las matemáticas, porque en este momento los tratados son de matemáticas puras y no son más referentes a resolver problemas cotidianos, sino a producir matemática pura. O, por ejemplo, en el siglo XX, a John Newman, con su teoría de juegos, dentro de todo el caos de la probabilidad y el azar. O, por ejemplo, Alan Turing, con la teoría de computabilidad, ya en el siglo XX. Y más cercamente, Gregory Perelman, que pudo resolver la conjetura de Poincaré. Esto le debió gran reconocimiento internacional. Dentro de las matemáticas existen diversos premios para resaltar la labor matemática de tantos hombres y mujeres. Y uno de los premios más importantes, o podríamos decir que el más importante, es la medalla Fields, en honor al matemático canadiense John Fields. Este premio lo otorga la Unión Matemática Internacional desde el año 1936 y corresponde a unos $15.000 canadienses como premio. Lo han recibido muchos. El primero fue Lars Ahlfors, de Finlandia, y el último, más reciente, fue Peter Scholz, de Alemania. Sin embargo, hay un premio un poco más cerca, un poco más nuevo. En el año 2003 se crea el premio Abel, en honor a Niels Abel. Y este es conocido como el Premio Nobel de las Matemáticas, probablemente porque lo entrega la Academia Noruega de Ciencias y Letras. Este premio consiste en unos 770.000 euros como reconocimiento, y lo han recibido muchos. Este premio sí es anual. Por ejemplo, el primero fue Jean-Pierre Serre, de Francia, y el último lo compartieron Gil Fusterburg de Estados Unidos y Gregory Marglis de Israel. Como podemos ver entonces, la historia de las matemáticas es muy larga, muy complicada de estudiar, pero siempre es importante enmarcar en la historia para poder darle respuesta a ciertas interrogantes. Espero que el video les haya gustado, denle me gusta y suscríbanse.